Muy buenas noches para todos. Qué rico compartir con ustedes estos espacios académicos. Ya nos estamos preparando. Live es un live en el cual pues vamos a tener una dinámica diferente. Vamos a tener a 3 personas hablando con ustedes, en los cuales vamos a hablar no solo de la parte emocional, sino la implicación del dolor pélvico en la salud mental. Para eso he traído a 2 personas súper importantes y súper pioneras en el tema de la salud mental y el dolor pélvico que quiero que compartamos hoy. Seguro les va a encantar un montón. Estoy esperando para que se conecten. Y estoy todavía reagrupando todas las preguntas que ustedes me dejaron ahí en la cajita. Si alguno no alcanzó a hacer todavía las preguntas, si quieren pueden irmelas escribiendo acá para poderlas resolver durante el live. Va a ser algún live dinámico como lo hicimos, como los hemos hecho las últimas veces, pero les va a encantar. Ya una de mis invitadas se está uniendo, vamos para poder hablar. Cuando yo les quise traer para hablar de dolor pélvico y salud mental, es porque el dolor pélvico no es una situación en la cual debemos normalizar y mucho menos normalizar nuestra salud emocional. Siempre que tenemos este apoyo, tenemos que estar unidos y manejarnos en un equipo en el cual no solo te esté manejando el dolor, sino que también te esté acompañando desde la parte emocional. Están teniendo acá un poquito de problemas ellas para unirse. Estoy esperando que se unan. Ya entró una. Vamos a darle la bienvenida. Ya está cargando. Cuando nosotros también pensamos en dolor Hola, pélvico, el dolor pélvico es algo que hemos normalizado por mucho tiempo, pues puede tener varias causas y no siempre cuando nosotros hablamos de dolor pélvico nos asociamos a dolor con el ciclo menstrual. También tenemos que tener claro que el dolor es un dolor que puede estar todos los días de nuestras vidas, puede ser causal por algo neurológico, puede ser una causa por algo inflamatorio, por un problema gastrointestinal, un problema urinario. Entonces abarca muchísimos, muchísimos temas que realmente tú pensarás como son muy cotidianos y estos temas son los que nos pueden afectar en nuestra salud emocional. Te escucho, pero mira que no se te ve, veo que tú estás ahí, saludaste, pero te quedó en, en espera tu, tu solicitud. Vamos a darle chancecito que ya se termine de solucionar su parte. Bueno, ya estamos aquí con Juli. Nos falta una de nuestras invitadas que está teniendo como problemas técnicos con su internet seguramente. Vamos a esperar que ya se vuelva a unir, pero mientras tanto, Juli, quiero darte la bienvenida a este live maravilloso. Quiero que sepas que pues esta comunidad es una comunidad muy linda. Acá tenemos tanto hombres como mujeres, hombres que también apoyan a sus parejas, que son también hijos, que son esposos, que son padres. También tenemos muchas mujeres en todas las edades que están presentes y que queremos que hoy nos llenes de todo ese conocimiento súper lindo. Mientras se conecta nuestra otra invitada, Juli, te invito a que tú te presentes para que ellos te conozcan, se enriquezcan en toda esa hoja de vida tuya que es gigantesca y por qué te tenemos hoy aquí. bueno, doctora, agradecida primero por tu confianza y saludo, buenas noches a todos los que se conectan en este momento y los que se conectarán posteriormente. Bueno, mi nombre es Julie Bastidas, yo soy psicóloga clínica y actualmente me dedico a acompañar a mujeres con dolor crónico. Esto tiene un porqué, un para qué, que se ha venido presentando desde más o menos el 2020, cuando comienza toda una situación personal que ya habrá momento de comentarles. Pero para contarles un poco de mi formación, magíster en psicología clínica, facilitadora en lo que se llama la terapia de reversión del dolor crónico, tengo una formación como mentora en procesos de transformación personal.
Y también importante anotar aquí que he tenido algunos estudios también relacionados con el tema de la psicología transgeneracional y cómo eso también influye en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Ay, me encanta. Bueno, ¿vieron por qué la tenemos a ella acá? Y bueno, ya llegó nuestra otra invitada también súper especial. Cuéntanos un poquito de ti y por qué te tenemos aquí para que ellas te conozcan. Muéstrales esa hoja de vida tan preciosa que tú tienes, porque esta persona que trajimos hoy aquí se van a dar cuenta que tiene una profesión que ustedes dirán como ella cómo se relacionó con el dolor pélvico. Cuéntanos todo de ti. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches a toda la comunidad, que también las mujeres y los hombres que también están uniéndose a este live y que nos verán. Gracias, doctora. Bueno, yo no las veo, pero desde acá estoy escuchándolas, entonces ahí voy contándoles un poquito de quién es Diana Carolina Godoy. Soy trabajadora social de profesión. Me especialicé en el bienestar emocional a raíz de un diagnóstico. Y es que en mi vida hay un momento en el que llega una enfermedad con un diagnóstico de dolor pélvico, que es uno de los muchos que hay, que se llama endometriosis. Y esta endometriosis llega a mi vida para no solamente ahondarme y enseñarme muchas cosas del ser mujer, de los cuerpos femeninos, que aunque soy mujer, no significa que conozcamos siempre todo. Esta enfermedad me invitó a mí a conocerme y sobre todo volverme especialista en la salud emocional. Y acompaño ahora a mujeres, hacemos hermosos talleres para poder sanar desde la raíz emocional lo que nos quieren decir estas dolencias, estos síntomas, estos momentos difíciles de enfermedades que a veces nos tocan a la puerta, a la llamada vida. Entonces, creo en los procesos de sanación, de bienestar. También me formé como en duelo, en tanatología y bueno, tengo varias formaciones ahí, pero gracias por este espacio y quería así como brevemente presentarme. No, Diani, pues gracias a ustedes por brindarnos todo el conocimiento que nos van a brindar hoy y por darnos este espacio. Hoy quiero que hablemos de esta parte porque muchas de mis pacientes cuando estamos en el proceso de manejo del dolor, ellas me dicen como no solo es el dolor, sino toda la parte emocional, la carga que se sienten hacia sus familiares, el impacto que sienten de cómo explicarles, para ellos es normal y cómo explicarles que esto también afecta a mi parte emocional, cómo explicarles también que el tratamiento que me están dando también puede afectar mi parte emocional, que no es que no esté dando la milla de más, sino que realmente la fatiga que tengo no me permite dar la milla de más y pues con todas sus palabras y sus frases de sus familiares pues también las limitan y las hacen sentir tristes. Adicionalmente, pues no solo es un círculo de dolor que entramos a un proceso de evolución y recuperarlo, sino también es un círculo en el cual la paciente tiene pensamientos autocríticos, autodestructivos y hacer todo este proceso, no, pues para tener un buen tratamiento médico, siempre les digo, tenemos que unirnos los mejores de todo el proceso, no solo el médico, sino personas que te ayuden como coach en la parte emocional, personas que sean expertas en manejo emocional en la parte tanto psicológica, en el caso psiquiatras, y pues como está estudiando y como coach, que también es súper importante en estas etapas, porque cuando uno escucha a alguien que ha vivido y que ha sacado su mejor versión y ahora tiene las herramientas para poder ayudar a otros, pues también es súper valioso. Hoy quiero empezar también este live pues, escuchando la perspectiva de los psicólogos que nos cuenten un poquito cuál es el impacto de la salud mental en las pacientes con dolor pélvico. Cuénteme un poquito, si quieres, empieza tú primero, Juli, y después Diani, de cuál es su impacto en la salud mental. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, doctora, evidentemente la salud mental está muy ligada al tema del dolor pélvico y cualquier otro tipo de dolor. Hay algo que yo entendí después de mucho tiempo en mi mismo proceso de sanación, porque como decía Dianita, todo esto tiene un trasfondo también de una historia personal. Y el modelo en el que precisamente ahorita yo estoy basándome es el modelo N activo.
Este modelo refiere que todo el tema de dolor está asociado tanto al cuerpo, pero también la mente y también las emociones. Es decir, que hay una cantidad de situaciones que pueden estar ocurriendo en el contexto de esa paciente que pueden estar influyendo en su percepción del dolor. Esto es un círculo que se retroalimenta. En la medida que hay dolor, biológicamente hablando, es decir, yo lo siento en una parte de mi cuerpo, también esto genera una influencia en cómo yo puedo llegar a experimentar una depresión, una ansiedad, una frustración, un rechazo a ese mismo dolor, una situación de desesperanza también ante no encontrar una cura o no sentirme bien, perder mi calidad de vida, porque finalmente terminamos no solo perdiendo esa calidad de vida, sino también esa versión que nosotros somos de nosotras mismas, ¿no? La que hemos conocido hasta el momento en que sentimos dolor. Extrañamos esa forma en que fuimos, en que estuvimos de pronto trabajando, que estábamos con nuestra salud, que podíamos hacer ejercicio. Entonces, la cantidad de limitaciones que se generan en cualquier entorno de tu vida, evidentemente va a generar estas emociones. Ahora, todo esto influye también en el círculo vicioso que retroalimenta el dolor. Es decir, que en la medida que hay más depresión, más ansiedad, esto se convierte en el combustible del dolor. Está comprobado científicamente que el nivel de catastrofismo y de miedo que tú sientes cuando hay síntomas te lleva definitivamente a experimentar picos de dolor mucho más altos. Tema que yo no sabía cuando a mí se generaron síntomas en mí a nivel pélvico. De lo contrario, hubiera tomado medidas anteriormente, pero lastimosamente nadie me lo explicó. Tuve que descubrirlo por mí misma y empezar a entender que esto venía más allá, que mi cuerpo estaba guardando memorias en mi sistema nervioso y en mi cerebro acerca de estas emociones y todo lo estaba viviendo como algo peligroso y amenazante. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos a ver que ese mismo dolor es amenazante, el diagnóstico de por sí ya es peligroso. El que nos digan que es crónico aumenta la alarma totalmente. Pero cuando yo empiezo a ver que yo desde mi conciencia, desde mi pensamiento y mi sentir, tengo la decisión también de aumentar ese nivel de dolor o no, puedo hacer la diferencia. Puedo Mira que decir, tienes mucha razón, yo lo veo mucho con mis pacientes, por ejemplo, cuando ellas han tenido, por ejemplo, una agresión durante alguna relación sexual en su parte íntima o han sido agredidas en alguna consulta y han sido lastimadas. Cuando uno ya está iniciando sin ni siquiera haberlas tocado, ellas ya están preparadas para, voy a sentir dolor y ya están llorando y ya están angustiadas. Y ahí va el proceso como de poderlas acompañar en el proceso de todo va a cambiar, vamos a poderlo lograr y va a estar a generarles la tranquilidad para que piensen que en ese momento toda esa ansiedad y toda esa angustia que les está disparando el dolor, sin haberlo desencadenado todavía, no les va a causar tanto dolor. En eso tienes toda la razón. Y también luego con mis pacientes con endometriosis, que digo, cuando una mujer con endometriosis me dice que tiene dolor, es que realmente ya está disparada en dolor porque tiene un umbral del dolor por acá, en súper más allá del bien y del mal. Entonces también es porque su parte emocional la ha fortalecido de otra forma y ya está tan acostumbrada al dolor que en el momento que dice realmente tengo dolor, está por las nubes ese dolor. Entonces es súper lindo lo que tú nos dices. Diani, ¿y tú qué piensas con respecto? Sí, doctora, siguiendo con lo que están comentando, yo creo que algo que a veces nosotros hablamos es también de la creencia. Y la creencia tiene que ver con esa idea que está en tu cabeza, también con lo que hablamos del dolor. ¿Sí? Y esa idea a veces está relacionada sobre todo en el tema de lo femenino, y es que hay un nivel o un umbral de dolor en que las mujeres soportan más. Es como una creencia en que nosotras podemos soportar más el dolor, y eso hace que muchas veces nosotras no podamos escuchar nuestros cuerpos a tiempo. Por eso cuando nosotras empezamos a sentir un dolor es como que siempre que uno intenta escuchar esa creencia como que te opaca ese sentir de tu cuerpo natural y biológico. ¿A qué me refiero yo? Que muchas veces nuestras menstruaciones pueden ser
en muchos casos dolorosas, pero dolorosas a nivel de incapacitantes, ¿no? De que nos podemos desmayar, podemos llegar a vomitar, a sentir demasiado y creemos, por eso digo la creencia, que es una idea que se instaura en nuestro cerebro, nuestro pensamiento, y es una idea construida también socialmente y familiarmente. Entonces, todo esto tiene como ciertas conexiones en que creemos que debemos ser fuertes ante un dolor. Y la primera invitación siempre es que el dolor no es normal, que no hay que normalizarlo y que sí es importante encontrar estos lugares, como es con la doctora Viviana, lugares donde son empáticos, donde nos pueden escuchar, donde nos pueden entender que es un dolor. Y más allá, el dolor hay que verlo también desde adentro. Y es un dolor, sí o sí, que hay una herida que sanar, una relación con papá y mamá que hay que sanar, una herida emocional, y cuando hablamos de las emociones también hablamos, es que resulta que no me había dado cuenta o no me andaba en este piloto automático que de lo que a veces hablamos a nivel emocional, es que a veces andamos en un corre-corre en la vida haciendo siempre cosas que llega la enfermedad a decirnos alto, para, no puedes más. Toca sí o sí parar. Y esa invitación a parar es a ir al médico, al especialista que también te ayuda, que te hace los exámenes que tú necesitas, pero también tienes que parar para revisarte adentro, a revisar qué pensamientos estás teniendo, qué emociones estás teniendo. Y muchas veces con estos diagnósticos tenemos ese que muchas mujeres hablamos de una montaña rusa. Y es que con estas enfermedades, síntomas o dolores crónicos, la mayoría de veces pasamos por una montaña rusa emocional y desafortunadamente o afortunadamente, depende de la perspectiva en que lo veamos, la invitación es a que seamos más empáticas en esa montaña rusa. Hormonalmente, biológicamente, nosotros las mujeres somos cíclicas y es normal tener ciertos picos emocionales dentro de nuestro ciclo. Pero cuando ya tenemos este sistema nervioso arriba, cuando ya estamos con un nivel de cortisol muy alto, un estrés que no nos damos cuenta que está ahí presente, pues resulta que esas hormonas y esa tema también emocional se agudiza mucho más. Entonces nos van a decir que somos mucho más sensibles, mucho más irritables, pero también tiene todo un trasfondo que la invitación es a ir ahí, a ese espacio, a ese adentro desde el amor, y desde la compañía y desde el ser vulnerables, dejarnos acompañar y qué mejor de un equipo. Ahorita que hablabas de la parte como que era como un mito o un tabú, algo que te decían como que tenías que aguantar dolor o que te iba a doler mucho, pienso mucho en el parto. Siempre nos dicen Sí. como el parto duele, el parto es terrible, el parto y ya nos vamos psicoseadas como me va a doler, voy a sufrir y nos va generando la ansiedad sin haberlo vivido y haber tenido como nuestra propia experiencia. Cuéntenme aquí los que están conectados, que tuvieron parto vaginal, cuéntenme cuánto realmente sintieron de dolor. Escríbanme ahí si realmente sintieron demasiado dolor o fue algo que ustedes dieron. La verdad es que me imaginaba que era más doloroso que lo que realmente sentí. Escríbanme ahí alguno de ustedes y participen en esta partecita. Ya pasando en esta partecita, quiero que me expliquen un poquito qué papel juega la ansiedad y la depresión frente al dolor. Cómo se comportan estas dos patologías o estos dos síntomas frente al dolor con una paciente con dolor pélvico. Bueno, bueno, Doc. Entonces aquí importante hacer esa diferenciación entre lo que es la ansiedad y la depresión, ¿no? Porque son dos vías contrarias del sistema nervioso que nos llevan a uno a encender demasiado las alarmas y el otro a apagarlas en una muy buena medida. Entonces, yo creo que muchas de las chicas que están acá, y me lo dirán también en los comentarios, se identifican como personas que tienden a tener respuestas de ansiedad. Lo digo así porque muchas veces nos catalogamos como personas ansiosas, o sea, ya nos vamos a la etiqueta, soy ansiosa, ¿no? Entonces estoy hablando de personas que tenemos rasgos de ansiedad. Esto lo quiero hacer esta pequeña diferenciación también porque la etiqueta que nosotros nos ponemos, ya sea con un diagnóstico, llámese endometriosis, trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, síndrome del dolor pélvico, no es que, obviamente todo esto son mapas médicos que nos ayudan a comprender el cuadro de lo que nos está pasando.
Pero cuando nos creemos psicológicamente la narrativa de que estamos enfermos, y ahí voy, esto evidentemente aumenta la percepción del dolor en cualquier sentido, porque me estoy creyendo la narrativa de que estoy enferma. Esto para mí hizo una diferencia enorme cuando empecé a saberlo, porque cuando a mí me preguntaban, yo decía, efectivamente, es que yo soy ansiosa, es que yo tengo un diagnóstico depresivo, ¿sí? Ujú. Y esto ayudaba a alentar que evidentemente me considero una persona que necesitaba siempre estar en el médico o estar tomando medicamentos. Entonces la narrativa también, y lo dejo ya como un tip a tener muy, muy en cuenta y que lo hablo mucho con mis pacientes, es en salirnos de la etiqueta. ¿Sí? Si bien a los psicólogos nos gusta poner etiquetas y diagnósticos, yo creo que hago lo contrario. Nos ayudamos a salir de esa etiqueta, porque también somos personas sanas, somos personas saludables, personas con posibilidades. Y cuando recibimos un diagnóstico, empezamos a ver que esas posibilidades como que se cierran. Empezamos a saber o a entender, perdón, que esa desesperanza puede crecer porque no hay una solución. Entonces, todo esto aumenta la percepción del dolor y las investigaciones realmente lo respaldan. Por ejemplo, hay una investigación del 2024 donde habla precisamente en una revisión sistemática que se hizo de los factores psicosociales, que efectivamente antes y después del tratamiento, por ejemplo, en un diagnóstico como la endometriosis, hay altos niveles de esa ansiedad, de esa depresión, incluso otros trastornos también son considerados trastornos desde la psicología clínica en personas con endometriosis, ¿sí? Por hablar de uno de estos tantos diagnósticos. Entonces, también todo lo que tiene que ver con los traumas de contacto, es decir, traumas de contacto físico, emocional o sexual, es decir, donde haya habido violencia como tal, también son generadores de que esta percepción de dolor aumente en las personas. ¿Y saben por qué Claro. sucede esto? Porque nuestro sistema nervioso definitivamente aprendió el sistema de supervivencia. Entonces, muchas veces hemos tenido historias de situaciones adversas, ¿sí? A mí muchas veces me preguntan también por qué estos síndromes suelen llamarse síndromes mente-cuerpo. Y es precisamente por eso, porque hay una cantidad de historial que nosotros tenemos a lo largo de la vida que nos prepara para la supervivencia. Y el cuerpo lo que tiene que hacer de alguna manera es protegernos ante tanta amenaza y peligro. El dolor es una forma de protegernos. El dolor es una opinión que el cerebro da cuando estamos ante esas situaciones amenazantes. Entonces, si aún he superado, entre comillas, ese trauma, ya no estoy en el trauma, ya no estoy viviendo esa situación de mi infancia, pero ahora resulta que tengo esta endometriosis o tengo esta infección urinaria recurrente o tengo este tema del nervio pudendo y tengo este dolor exacerbado. Esto no es gratuito, ¿sí? El dolor nos está hablando como mecanismo de protección de esta historia de vida. Por ende, la importancia, quiero reiterar aquí, de ir a revisar esta historia de vida, pero no para retraumatizarnos o volver a recordarlo, sino para resignificar todas estas narrativas. Y así como el cuerpo aprendió a sentir dolor, podemos aprender a sentir seguridad. Y ese Y es el cómo camino. tratarlo también, como si me da, ¿qué debo hacer? Aprender a tratarlo y no quedarte con el dolor callada, de acuerdo. Me encanta. Exacto. Por ende, la Di- necesidad de expresar, por ende, la necesidad de buscar espacios que nos puedan ser contenedores y especializados en estos aspectos. Dianita, cuéntanos tú o danos unos consejos para aquellas pacientes que sienten frustración porque los tratamientos son muy largos o porque no se resuelve rápido su procedimiento de dolor. Danos unos consejitos desde tu experticia. ¿Qué le La dirías a primera ellas? invitación, claro que sí, gracias doctora. La primera invitación es a reconocer lo que pasa, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a negar, o sea, como que el dolor, eso es maluco, mejor no lo siento. La emoción del miedo, que es la que va, la raíz de la ansiedad es el miedo, la raíz de la depresión es la tristeza. Entonces, como que esas emociones nos enseñaron a que no son como agradables, son como negativas, entonces mejor las evito. Pero lo que pasa es que es parte de la vida. Y cuando decimos que es parte de la vida, la invitación aquí siempre es no ponerlo en bueno ni malo. Simplemente es en reconocer. Y cuando nosotras aprendemos a reconocer qué es,
sin el juicio de la mente, sin ponerlo en un lugar bueno o malo, sino simplemente tengo el dolor, vamos a hacer el proceso para liberar el dolor, que es lo que hablaba Julia un poquito. Recodificar y reaprender nuevas cosas en la vida es una de las formas que hacemos. Entonces, cuando tú me preguntabas tips, lo primero sí o sí es validar lo que estás sintiendo. O sea, lo primero es reconoce qué estás sintiendo. Si te estás sintiendo en ese momento frustrada, que acompañada del miedo, porque la frustración viene acompañada de no sé qué me va a pasar en esta cirugía o no sé qué me va a pasar con este tratamiento. Entonces la invitación es a identificar primero, ¿no? Estamos hablando primero sí o sí, reconocer, sin juicio y sin valor, reconoce lo que te estás sintiendo. Es parte del natural del ser humano, es parte de la vida. Segundo, cuando tú ya puedes reconocer lo que estás sintiendo y lo que estás atravesando, podemos ir más profundo y siempre recomiendo yo mucho el autoconocimiento, que es un camino que va marcado también con algunos ejercicios y señales, que la invitación siempre es ir acompañada también, porque las enfermedades, estos mensajes nos traen, estos diagnósticos nos traen mensajes que es empezar a conocernos nuevamente. Y si hablo un poquito también de las pérdidas, entonces la pérdida a veces al pensar si puedo o no puedo ser mamá. Muchas mujeres que he acompañado que han soltado la idea de necesito ser mamá, quiero ser mamá, me exijo ser mamá, ¿sí? Y elevo también ese estrés y ese cortisol por una autoexigencia. Cuando suelto esa autoexigencia, se da lo que a uno le llamaría el milagro y la bendición de ser madres, porque te abres Ay, a qué otro bonito. camino, porque bajas el estrés, porque bajas la autoexigencia. Y muchas veces en nosotras las mujeres pasa que somos autoexigentes con nuestros propios cuerpos. Entonces a veces tenemos una dieta y la dieta también es súper autoexigente, nos estresamos, creemos que esa es la perfección, pero eso para los sistemas nerviosos y para los cuerpos que tienen estos diagnósticos, lo que hace es hacer un círculo vicioso del dolor. Entonces, todo es empezar a verlo con otros ojos. La invitación es verlo con ojos del amor, entender nuestros cuerpos, ir despacio, ir acompañada, sentirnos vulnerables está bien, levantar la mano está bien, pero la invitación siempre es a salir de ahí. No quedarnos en el dolor, no quedarnos en la vulnerabilidad, sino caminar para poder vivir una vida sin dolor, con calidad y con bienestar, porque merecemos una vida así, todas. Ay, qué lindo. Vamos a hablar algo muy importante y es cómo afecta esta parte emocional, la vida en pareja, la relación con la persona que nos está acompañando y cómo podemos ayudarnos en esta parte. No sé si quiere hablar Juli o quiere hablar Diani, pero ¿cuál nos podría aportar? ¿Cómo afecta esta parte de la vida de la pareja? Dale. La que tú En mi quieras. caso, pues si quieres, yo lo hablo también desde Inclusive la mi intimidad, ¿cómo afecta experiencia. la intimidad esta parte tan importante, emocional? Yo lo amarro un poquito ahí, doctora, porque lo mismo, para mí el autoconocimiento y el despertar de mi piloto automático, que son los hábitos que yo siempre tenía, y dejar como ese rol de esto me pasa a mí, pobrecita, yo quiero de verdad empezar un camino de bienestar y de sanación. Cuando yo empecé a descubrir el autoconocimiento, porque es que muchas veces nosotras no sabemos lo que nos pasa, no lo entendemos y por eso buscamos en los demás intentar entender qué nos pasa. Pero cuando entramos a nosotras a buscar qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, podemos lograr algo que es la comunicación. Y la comunicación debe ser crucial para poder comunicarnos adecuadamente, y eso también es la parte también en la parte de inteligencia emocional, es cómo realmente puedo comunicar esto que me está pasando. Pero lo primero es saber qué me está pasando, porque muchas de nosotras no entendemos el dolor que pasa, el dolor a veces te opaca, el dolor a veces hace que tu parte prefrontal y el razonamiento no pueda pensar, porque te hundes en el dolor. Ahorita la doctora decía como en los partos, claro, cuando uno tiene un parto vaginal, si hacemos como una comparación, hay un punto en el que el dolor es tan fuerte en el que tú no piensas, dejas que tu cuerpo fluya, vaya y se sincronice como con ese malestar y ese dolor. Entonces no hay forma a veces de que entiendas y la invitación primero es a empezar a entender en qué nivel está tu dolor, cuándo se agudiza tu dolor, porque siempre hay una correlación de lo que me está pasando con mi pareja o lo que me está pasando con mi entorno. Hay un momento crítico que hace que el dolor se eleve.
Y si yo no aprendo a comunicar, mira, ahorita en este momento necesito esto, entonces dile a tu esposo, dile a tu pareja cómo te estás sintiendo. Y no solamente expresarlo, cómo te sientes, sino también decirle qué necesitas de esa persona que te ayude en ese momento, ¿sí? Y más sobre todo en la parte íntima. Cuando hablamos de las relaciones sexuales, hay una intimidad que a veces en mi caso no pasó, pero sí hay muchas mujeres que también tienen un dolor en la relación íntima, sobre todo con la endometriosis, porque toda esa parte está inflamada. Entonces, es súper importante seguir en esa confianza, decirle a la pareja de uno, mira, así no, mejor lo hacemos de otra manera, porque también hay que explorar y hay que vivir el placer sexual también en la relación de pareja, es importante, porque también en esa parte sexual se baja también los niveles de estrés, se baja el cortisol y ayuda un montón y trae muchísimos beneficios para la salud mental y emocional de la mujer que está necesitamos también sentir placer, merecemos también sentir placer, entonces la Inclusive comunicación es crucial. muchas de las pacientes no presentan dolor durante, sino después de las relaciones, que presentan el dolor terrible que las deja acostadas después de su relación sexual. Diani, no, Juli, ¿tú quisieras completar algo? Sí, sí, algo que quiero adicionar de pronto desde otra mirada también complementaria es el tema del miedo, que efectivamente se despierta cuando tenemos pareja y cuando no tenemos pareja, ¿no? Porque hay mujeres que no tienen pareja, pero tienen miedo de tenerla porque no sabrían cómo manejar esa situación con esa persona, porque también De requiere acuerdo. confianza, requiere mucha comprensión. Pero también las que tienen su pareja se despierta este miedo que responde a heridas emocionales que muchas veces tenemos también de la infancia en relación al abandono y el rechazo. Entonces tenemos miedo de que si no somos o estamos disponibles como se supone o nos educaron que deberíamos estar para el otro, entonces empezamos a autoabandonarnos. Entonces ahí efectivamente no comunicamos nuestras necesidades y nos volvemos estas personas que tendemos a ser complacientes, incluso nos duela, que puede ser un extremo, o por el otro Claro. lado, a ser demasiado evitativas, tendiendo también a que la relación pueda pues estar como en esta cuerda floja, ¿no? Y definitivamente terminar por estos motivos. He tenido pacientes que me han dicho que han terminado sus relaciones de pareja por los temas consistentes de las quejas de dolor frecuentes. Pero ¿qué pasa? Que también hay una desconexión de nosotras mismas, ¿sí? Mm. En relación primero a esas heridas emocionales que no conocemos y que nos llevan a patrones aprendidos que corresponden a unas reacciones que llevan a esas dificultades de pareja en las que se proyectan esas dificultades y también por otro lado una desconexión a nivel de nuestro cuerpo y del placer con nuestro cuerpo. No nos enseñaron cómo sentir placer, no nos enseñaron cómo era conectarnos primero con nosotras mismas. Entonces yo algo que yo hago con mis pacientes que han llegado con temas de sexualidad, que yo creo que son en un 90% personas que tienen este tipo de afectaciones, volvemos primero a ellas, ¿sí? Y no nos Antes, enseñaron que el placer depende de nosotros, siempre le dejamos a cargo del otro. Y no nos exacto. enseñaron que nosotras mismas somos las que tenemos que formar la posición, hacer el ambiente, hacer todo para que nosotras podamos sentir placer. No Y depende es del otro, es tanto, verdad. sí, perdóname, pero es tanto que es importante incluso volver a sentir tu piel, porque es que no es solo la parte genital, es la piel como el órgano más grande que tenemos de volver a sentir tu contacto con tu rostro, con tus manos, de volver a tocarte, ¿no? Y esto es un aprendizaje que también se enseña dentro de los espacios terapéuticos, que es volver a tener ese autotoque amoroso, ese autotoque que te lleve a un placer que no necesariamente es el orgasmo, que es otro tema que es importante resignificar dentro de la sexualidad y empezar a habitar esa sexualidad también como una energía creativa en todos los niveles de tu vida y que si tu pareja te acompaña en ese aprendizaje, pues tendrías un compañero que realmente te lleve a vivirlo de una manera mucho más satisfactoria, ¿no? Entonces es un tema mucho más profundo, pero era ahí para dar mi opinión.
Vamos a empezar una parte súper importante y yo quiero que me diga cada una y una. Vamos a hacerlo. Quiero que nos den estrategias psicológicas y empecemos con una de las cosas. En terapia cognitivo-conductual, cada una deme como una estrategia para estas pacientes. Bueno, yo quiero hablar incluso un poquito más allá de la terapia cognitivo-conductual, porque se llama la terapia de reprocesamiento del dolor crónico, que es algo que yo estudié en el 2024 y aprendí, recoge efectivamente estrategias de la cognitivo-conductual, pero es mucho más completa, siento yo, dentro de lo que pude explorar, ¿no? Entonces era para dar un poquito el marco. Pero como tip importante, no escapes de tu dolor, exponte al dolor. La exposición al dolor es importante. ¿En qué sentido? Que muchas veces nos dicen, no, es que usted tiene dolor, entonces deje de hacer, de moverse y de dejar de trabajar o de hacer tus actividades, ¿no? Si bien tenemos que saber hasta dónde y cómo lo hacemos, es importante saber que no debemos dejar nuestra vida totalmente aislada, y se lo digo porque yo sí lo hice en su momento. Cuando tuve dolor, me saqué, me aislé, me fui y eso hizo que incrementara mi dolor. Entonces, importante exponerse. Y una forma de exponerse chiquita es ponerle una atención consciente desde la calma. ¿Sí? Lo que yo enseño precisamente dentro de la terapia es hacer algo que se llama la indagación somática. Y es entrar a tu cuerpo a darle un mensaje de seguridad mientras observas el dolor. Pero no es necesario una gran técnica, simplemente el hecho de que te sientes, respires, vayas al dolor un poquito. Si es muy incómodo, ok, lo observo un ratito como cuando uno, no sé, te hagas una imagen como de cuando entras a una cueva oscura que te da mucho miedo, vas y ves el dolor un ratico y luego le pones atención de pronto a otra parte de tu cuerpo que se sienta bien. Entonces, si hay, de pronto mis manos se sienten cómodas, llevo la atención a mis manos. Luego vuelvo al dolor de nuevo, respirando sin hacer ningún esfuerzo, ninguna técnica rebuscada. Voy y luego le pongo atención nuevamente al dolor y luego el placer. Ese intercambio entre dolor y placer o de alivio en otra área del cuerpo hace que tú le estés comunicando a tu mente, estoy en calma mientras lo observo. ¿Sí? Y cuando eso pasa, yo estoy entrenando mis neuronas para que mi cuerpo sepa que ya no es necesario activar tanto dolor, porque estoy bajando el nivel de peligro y amenaza. Eso requiere entrenamiento, pero es un muy buen ejercicio, sobre todo cuando tenemos dolor leve o moderado. Gracias. Ay, buenísimo. Y ahora tú, mi Dianita, danos una estrategia en la parte neuroconductual, Rápidamente, cognitivo-conductual. lo que yo diría, que yo abordo más desde la parte sistémica, abordo un poquito más el tema y desde la parte emocional, sí o sí, para lo que manejamos y lo que también a mí a nivel personal me sirvió muchísimo es la atención en la respiración, lo que a veces también llamamos como ser consciente de lo que está pasando en el aquí y en el ahora, pero a través de la respiración. Porque cuando intenta uno controlar lo que es la mente o controlar el cuerpo, pues digamos que cuando hay dolor lo que hay es un montón de energía bloqueada en un órgano. Y ahí es cuando es importante empezar a desbloquear esa energía y esa tensión en el dolor. ¿Cómo lo hacemos? Sí o sí a través de la respiración, porque la respiración me permite regular mi sistema nervioso y entender un poco o despejar un poco lo que es mi mente y lo que está doliendo dentro de mi cuerpo. Y lo otro que siempre abarco mucho es, a pesar de que el cuerpo a veces cargue con el dolor y quiera, digamos, estar encorvado, estar recogido, que también está bien tener esos momenticos pequeños de recogerse y de parar, sí o sí, lo que hablamos también mucho, el movimiento, abrir la pelvis, si es un dolor, si estamos hablando de tema de pelvis, sí o sí es importante no contraerla, sino expandirla, relajar la pelvis a través de movimientos lentos y pequeños que nos permitan abrir esa pelvis y desbloquear el dolor también energético que hay ahí, esa contracción que hay ahí en los nervios, en la cadera o en esa parte pélvica. Entonces, esos serían como los, Tus oye, estrategias. y lo último, la escritura, para mí también fue fundamental, porque muchas veces no nos damos cuenta y no podemos a veces hablar o decirle a la gente lo que nos está pasando, pero a veces cuando escribimos sin dar así, sin fijarnos mucho, sino escribir, 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 salen muchas cosas, se liberan muchas cosas y esos también son procesos muy importantes.
Bueno, no solo nos dice estrategias de regulación emocional, sino también de mindfulness. Me encantó súper bien. ¿Qué señales indican que una mujer debería buscar un apoyo psicológico, pues aparte de la parte médica que necesita ir ante un psicólogo? ¿Cuáles son sus señales de alarma? Señales de Para mí, alarma. Si quieres, empieza Dianita y ya complementa. para mí, pues uno es que a veces uno cree que de verdad el psicólogo solamente trata la mente y solamente da como que uno tiene también una creencia, una etiqueta ahí metida en la cabeza, ¿no? Que solamente cuando yo estoy definitivamente en algo mental puedo acudir. Y pues aquí la invitación es a que nos abramos un poco las ideas, nos abramos un poquito a la vida y yo diría que en la parte, por ejemplo, de educación emocional, todos deberíamos tener educación emocional y bienestar emocional. Todos los que somos los niños, acompañar a los niños en su transitar emocional, en su parte del ciclo de la vida, que cada niño también queme y entienda sus emociones y se regule, y que los adultos, los que acompañamos, los papás, aprendamos también esa parte. Yo creo que eso es vital, eso es parte, debería ser parte de la vida y una educación básica para todos. Si yo de pronto hubiera tenido también esa educación, tal vez hubiera abordado mis diagnósticos de alguna manera diferente, pero bueno, ese fue mi mensaje, yo lo recibí de otra manera, encontrar mi raíz y poder manejar mis emociones me liberó de tener un dolor constante, de estar incapacitada, de tener una vida en el sufrimiento y aprender que el dolor es de otra manera, puede verse de otra manera y poder ver la vida con otros ojos. Entonces creo que eso sería, y no sé, Julie, pero yo creo que eso es parte, debería ser parte de todos, para todos, o sea, debería ser un hábito Después de estar la pandemia, acompañados en siento esa que se ha parte. empoderado más esta parte de la salud mental que siempre debió haber sido, pero pienso que después de la pandemia ha tenido como un poder un poquito más fuerte y ha sido más valorado esta parte. Pero, Juli, ¿tú cuáles serían los signos de alarma para que tú le digas a una paciente, mira, si tú estás sintiendo esto, por favor, consulta? Sí, sí. Si estás sintiendo dolor como tal, independientemente de todo, hay que consultar. O sea, a veces uno es muy difícil Pero al psicólogo, o sea, que sí, consulte al psicólogo. exacto, exacto. O sea, que te digan consulta porque te duele. Generalmente uno no va al psicólogo cuando le duele, uno va al médico, uno va al Sí, especialista de ginecología o urología o gastrointestinal, bueno, lo que sea. Pero ajá, no sí, vas al sí. si tienes dolor, ve al psicólogo. O sea, yo te diría eso. ¿Sí? A mí no me lo dijeron eso, al principio. Te lo digo porque a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho al principio y hubiera empezado desde ahí. Ese hubiese sido mi primer paso, me hubiera ahorrado un montón de sufrimiento. Pero bueno, todo es como Juli, es. pero ahora que lo dices así, danos también, por ejemplo, herramientas para el médico para decirle a nuestros pacientes, porque aquí nos están acompañando varios médicos y colegas que quiero darles un abrazo por acompañarnos, cómo invitar a un paciente que vaya al psicólogo sin que se sienta alarmado si tiene dolor, o sea, como que, qué palabras utilicemos, con qué herramientas para que el paciente no se sienta como vulnerado, sino que sienta que es un apoyo, una millita más que vamos a hacer por su salud. Danos como una estrategia. Me encanta eso y me encanta que estén conectados médicos, profesionales de la salud, que empecemos a ser mucho más empáticos con las mujeres y hombres que lleguen a nuestra consulta. Algo importante para decirles a ellos es que no utilicemos estos términos de el dolor es psicológico o el dolor está en tu cabeza. O debes ir al psicólogo, debe ser algo psicosomático. Nunca le digas eso a una paciente, ¿ok? No se lo digas. Ese es un primer consejo. Entonces, ¿qué sí decirle? Decirle que esto puede estar relacionado con los llamados síndromes mente-cuerpo. Y empezar a explicarles que estos síndromes pueden tener correlaciones donde el dolor o la percepción del dolor puede estar afectada tanto por factores biológicos, mentales o del entorno. ¿Sí? En ese sentido, pueden explicar que hay tres aspectos que pueden estar influyendo en ese dolor, que pueden ser sus estresores actuales, los rasgos de su personalidad y su historia de vida. Esto, ¿por qué? Porque está comprobado científicamente que todos estos tres aspectos pueden estar colaborando con la percepción del dolor y tu síndrome que puede estar asociado a un tema mente-cuerpo, sin descartar que haya una causa biológica. En algunos casos hay causas Mm. biológicas muy evidentes, pero igual, hay dolor con daño, hay dolor sin daño y hay dolor sin cuerpo.
Esto es importante que también los médicos puedan explicarlo, porque definitivamente, por ejemplo, en mi caso hubo dolor sin daño y yo no lo sabía. Yo estaba bien físicamente, pero a mí me dolía el alma, el cuerpo y mejor dicho, absolutamente todo. Entonces, cuando te dicen ve a psicólogo o esto es psicosomático, la persona no entiende. Es importante que se lo expliques bien, que es importante tener un trabajo interdisciplinar y que en la medida que esta persona pueda regular su sistema nervioso, también va a haber diferencias en la percepción de su mejoría en todo nivel. Entonces, Ay, me esa encanta. es una Gracias por ese tip. Gracias por ese tip, Juli. Quiero pasar a un momento de unas preguntas que nos hicieron también ya en cajita. Y nos preguntaron qué hacer con esta depresión que es causada por los anticonceptivos, principalmente por el dienogés. además de eso. Bueno, yo hablaría un poquito desde la base emocional, que la depresión viene de la tristeza, ¿no? Entonces, digamos que las emociones en general se ubican en nuestro cerebro, ¿no? Empiezan aquí como en nuestro cerebro, en la parte de el hipotálamo, el sistema límbico, y bueno, ahí generan algo que se llama, y es que cuando yo tengo una percepción, observo algo en mi vida que me hace sentir a mí triste y eso, ojo que esto tiene que ver, no lo voy a hablar en temas generales porque tiene que ver mucho con tu historia de vida, con tu cultura, con tu religión, como tú ves y percibes la vida. Entonces ahí se forman, veo la vida, esto me está generando una tristeza, entonces en mi pensamiento se libera un neurotransmisor que va por todo mi cuerpo y va generando esa sensación de tristeza, que por lo general empieza uno a sentir en el cuerpo como desaliento, como que de pronto te da también como por llorar, entonces llegan los ojos el mensaje de voy a sacar las lágrimas y empiezo como a llorar. Entonces, cuando yo de pronto bloqueo, cuando yo no permito que esa emoción transite normalmente, porque vuelvo y digo, esto no es bueno ni malo, simplemente ocurre así, pasa que puedo llegar por unos estados de depresión y es que esto permanece, se bloquea, entonces yo ya no siento solamente tristeza, sino que esto va a ser 20 días, un mes, estoy sintiéndome siempre así. Ojo que estoy hablando y lo que quiero, el mensaje que quiero decir es que esto es una carga química que se libera. Y cuando estamos hablando de una carga química que se libera en mi cuerpo, estamos hablando que también alteran mis hormonas y altera toda la comunicación que hay en mi cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de un tratamiento de pronto psiquiátrico, que a mí, o hormonal, que estamos hablando de pronto de un anticonceptivo, resulta que el anticonceptivo tiene una carga hormonal, porque aquí estamos hablando entonces ya ahí me meto en temas de la doctora, que es la progesterona y los estrógenos, que a veces no están equilibrados, y lo que queremos es como que el anticonceptivo dependiendo, ¿no? Dependiendo de los casos, pero por ejemplo en el caso de la endometriosis, en muchos casos el estrógeno está muy arriba. Y también lo que queremos es como que las menstruar, digamos, para que no duela, para que no haya más inflamación. Entonces, por eso se usan de diferentes formas los anticonceptivos. Y vuelvo y digo, Sí, acá y no el es ni bueno Dienogés ni es malo. muy utilizado para nosotros y pues algo como un contexto para las pacientes a las cuales queremos llevar a un estado hormonal muy basal, por decirlo así. ¿Por qué algunas pacientes presentan alteraciones o se les incrementa su riesgo de problemas psicológicos? Hay varios estudios tanto con Dienogés como con Mirena que esta dosis nos causa o nos aumenta los estados en las pacientes que ya lo tenían antes, un diagnóstico de depresión y ansiedad, pero como diagnóstico, no como hablábamos al principio de tener ansiedad y que pues también es normal sentirnos un poco ansiosos en alguna fase del ciclo, sentir angustia, porque nos preocupa. Voy a tomar un poquito, pero, Eso. perdón, yo voy a No, sí te toser. escuchamos. Ya, es que está. Entonces, esto solo afectaría a las pacientes que tienen el antecedente, es algo previo. Sin embargo, también aparte de la parte emocional, hay que mirar muy bien cómo está tu vitamina D, cómo está tu tiroides, cómo está esa otra parte hormonal que seguramente puede estar afectada porque uno no solo hay veces que sufre de una cosa, sino al caído caerle y le pasan varias cosas. Perdón un segundo. Ya. Entonces, esa parte también es súper importante, Diani, y gracias. Pero yo quisiera es que nos dieras como estrategias, como
le toca tomarse este tratamiento, ¿qué estrategias para esta paciente que le está llevando este estado basal y le está disparando un poquito más la depresión? ¿Qué estrategias Ahí le es podemos dar a esta paciente? para nosotras o para mí, digamos que es para nosotras, creería yo que es fundamental siempre trabajar en equipo. Y aquí es fundamental ese trabajo en equipo. Es decir, ese trabajo con la medicación que tiene, pero con el ir adentro. Porque siempre yo recomiendo que así tengas una medicación psiquiátrica de esta carga hormonal para Hormonal, ayudarte hormonal. a regular la depresión, sí o sí es importante que entres en procesos terapéuticos para que en algún punto de tu vida dejes de estar utilizando química y que tu cuerpo naturalmente vuelva a un estado de equilibrio. Es decir, que es importante aquí tener planes de tratamiento, es decir, que podamos usar por un tiempo necesario el Dianogés, por un tiempo necesario los antidepresivos y que eso sí o sí vaya acompañado siempre de una terapia, de ir adentro, de revisarnos y de regular químicamente en lo que estamos hablando también de nuestro cerebro y nuestra carga natural biológica, por así decirlo. Lindo. Juli, ahora háblanos tú de estrategias para aquellas pacientes que dicen, no tengo disfrute en mi sexualidad por dos cosas, porque me duele o porque tengo miedo a la invalidación. Sí, aunque ya habíamos tocado un poquito el tema, quiero volverlo entonces a retomar y aquí decir dos cosas importantes. En el cerebro hay dos cosas que afectan y están asociadas a todo este miedo, el tema de la amígdala y el tema del hipocampo. Entonces, cuando nosotros hemos tenido dolor durante la intimidad o ya hemos experimentado, no sé, algún tipo de molestia en relación, digamos, con nuestra pareja u otras personas, es muy posible que la amígdala ya de alguna manera esté activándose como zona de activación del miedo y de la alerta y de la amenaza, ¿sí? En ese sentido, la tensión muscular que se genera en el cuerpo, la resistencia ya puede estarse activando incluso antes del contacto o con solo pensar. Yo he tenido pacientes que me dicen que con solo pensarlo ya pueden activar todo el tema de dolor y finalmente no logran tener una muy buena relación sexual, ¿sí? De Y acuerdo. Es que todo está desde acá. Es total. impresionante. En el Es hipocampo, impresionante. nosotros tenemos memorias guardadas de historias pasadas. Entonces, si hemos tenido historias de invalidación, donde no fuimos respetadas, o tuvimos una relación sexual casual donde no nos sentimos tal vez tan amadas o queridas o reconocidas, que pues finalmente las mujeres tenemos un vínculo entre estos dos centros, que son nuestro centro útero, nuestro centro corazón, y cuando estos están desconectados, es como que la vulva, la vagina se cierra, ¿no? Entonces hacemos una coraza de no más, no quiero eso. Es como si nuestra vagina de alguna manera gritara no quiero, ¿sí? Y esto también está asociado a un dolor emocional de no haber sido reconocida, amada o violentada también de manera sexual. Entonces, todo esto pues, va a implicar que nosotros tenemos que empezar a limpiar, a desocupar todas estas memorias emocionales para empezar a enseñar al cuerpo que tocar es seguro, empezar a conocer la vulva y empezar a sentir que esto no es culpa, no es vergüenza, no es miedo, porque esas son las memorias que generalmente están grabadas cuando hay dolor. ¿No? Entonces, es empezar a resignificar todo esto y pues las estrategias para hacerlo. Primero, reconocer que estás ahí. Segundo, empezar a verte a ti misma y empezar a tener este contacto contigo. No para tener un orgasmo, no para tener una masturbación que te lleve a tener un orgasmo, sino que haya un contacto contigo, de verte en el espejo, de empezar, como te decía, a tocar tu cabello, tu rostro, tus manos, aplicarte una crema, empezar tal vez a observarte desnuda en el espejo. ¿Para qué? Para que el cerebro vaya asociando que la desnudez o la piel o tocarme no es amenazante. Pero primero empezar conmigo, ¿sí? Entonces, ese es Ay, qué el lindo. primer pasito. Pero claro, de ahí la profundidad que esto requiere es bastante. Bueno, este live fue un abrebocas para muchas otras conversaciones. Realmente este tema es súper apasionante. Seguramente a todos los han tocado. Acá he visto que algunos nos han escrito algunas preguntitas y nos han también dicho muchas palabras lindas hacia Julia Siriani. Eh, Entre las preguntas que me preguntaron es que anticonceptivos no generan depresión.
y hablando de eso, los que sugiero siempre, sin pensar que siempre deberíamos utilizar anticonceptivos, pensaría que los mejores para ti si tienes depresión son los combinados. Y otra pregunta que me hicieron acá es que si el Mirena presenta depresión o dispara la depresión, y la respuesta es aumenta el estado de depresión. Por lo tanto, si tienes el antecedente ya diagnosticado por tu psiquiatra de depresión, pues el Mirena no es tu método hormonal que debes tener indicado. Para cerrar, quiero que Juli y Diani nos cuenten algo que están haciendo un proyecto súper lindas y les tiene una invitación súper especial para el 19 de septiembre. Cuéntanos, Juli o Diani, alguna de las dos sobre este proyecto porque nos quedan unos poquitos minuticos antes de que se cierre el live y nos saque Instagram del proceso. Bueno, Cencia. Cencia es el proyecto que tenemos. Cencia es el sendero que nos conecta con la ciencia, la conciencia y nuestra esencia. Es un proyecto que tenemos Dianita y yo para poder acompañarlas de manera grupal a mujeres con temas de dolor crónico y síntomas persistentes, porque a veces no solo es dolor, puede ser inflamación, puede ser fatiga, puede ser eh, hormigueo, puede ser presión, tensión, ¿no? Sí. Otros alimentos. Todo esto es la invitación para ustedes, mujeres, si quieren aprender, profundizar en esto que hemos estado hablando el día de hoy, empezar a entender si lo que te pasa es un síndrome mente-cuerpo, empezar a mirar cómo es que nuestra mente puede empezar a modificar estos diálogos internos y a reprogramar estas sensaciones para pasar de esa supervivencia a esa seguridad en tu cuerpo. Entonces, te esperamos en ese webinar. Ahí vamos a hacer mucha más profundidad, sobre todo para hacer el lanzamiento de Esencia, porque es un proyecto muy nuevo para tener espacios tanto presenciales en Bogotá como virtuales para el resto del mundo. Y decirles pues que esta es una oportunidad que Dianita y yo hemos tomado teniendo en cuenta la necesidad que vemos en tantas mujeres de buscar un espacio donde se sientan entendidas, pero donde también aprendan herramientas útiles que realmente generen que este cuerpo empiece a entrar en una sintonía diferente. Así que muy bienvenidas todas. Ay, bueno, yo Gracias, también quiero doctora invitarlas Vivian. para que vayan a este espacio, va a ser un espacio seguro donde van a estar escuchadas, seguro con estas dos personas tan divinas y tan lindas que ustedes aparte que escucharon pues toda su antecedente académico tan importante que tienen y la preparación tan linda que tienen, pues tienen un carisma precioso para llegar a cada una. Y si tú sientes o conoces a alguien o sea un familiar, un amigo, tu esposa, tu hijo que necesita que lo apoyen emocionalmente, aquí está este kit de chicas que no solo es una, sino son dos súper mega expertas que les van a ayudar. Quiero darles las gracias pues de todo corazón por acompañarnos en este live. Realmente es uno de los lives más lindos, más seguramente necesitaremos muchos más lives porque esto cada vez es más importante que toda nuestra salud empiece desde adentro para que nuestro cuerpo responda más facilito. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Recuerden que este live Gracias. queda grabado, va a estar compartido también en las redes de las tres y espero que les hubiera gustado muchísimo. Les envío un abrazo y que tengan una feliz noche. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Feliz Descansen, noche. Gracias. que estén Chao. muy bien. Feliz noche. Gracias por acompañarnos. Bye, bye.